Bien, dice un bloque de masa desconocida se une a un resorte de constante igual a 6,5 newton por metro. ¿Sí? Así que tenemos el clásico masa resorte. En este caso la masa no se conoce y del resorte me dice el problema que la constante vale 6,5 newton sobre metro. Y dice que experimenta un movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. Sería 0,10 metros. Cuando la masa está a la mitad de camino entre su posición de equilibrio y el punto extremo, se mide su velocidad y se encuentra un valor de más o menos 30 centímetros por segundo. ¿Sí? O sea, supongamos que esta es la posición de equilibrio. Dice, cuando la masa está a mitad de camino entre la posición de equilibrio y el punto extremo, que esto sería un poquito más abajo. Se estira. Y a 30 centímetros dice que la velocidad se mide, perdón, a 10 centímetros, a 10 centímetros, no, estoy hablando no, espera, vamos a ver después. La amplitud es 10, ¿sí? Ahí no serían 5, que es la mitad del camino, 5 centímetros. Supongamos que el bloque llegue hasta acá. ¿Sí? Entonces de acá hasta acá sería la amplitud. Que el problema nos dice que vale 10 centímetros. ¿Sí? Entonces vuelvo a leer. Cuando la masa está a mitad del camino entre su posición de equilibrio y el punto extremo, ¿sí? O sea, supongamos que sea acá a la mitad, es decir, como dice Santiago, 5 centímetros, se mide la velocidad y se encuentra un valor de más 30 centímetros por segundo. Ahora sí, ¿sí? Calcular la masa del bloque, no sé, el periodo de movimiento y la aceleración máxima. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Por qué me dicen, me aclara ahí que cuando va a mitad de camino la velocidad vale más 30? ¿Alguien sabe? Porque se desplaza hacia la velocidad final, hacia donde está la amplitud, es 10 centímetros. Va viajando hacia la derecha. Eso. Sí, exacto.
No sé, capaz que los dos quisieron decir lo mismo. Porque recuerden que de la posición de equilibrio, ¿sí? Cuando se saca del equilibrio, esto viaja hasta la máxima amplitud y vuelve, ¿sí? Hasta que se comprime. Entonces, va y viene. Entonces, la velocidad es positiva cuando va así, por ejemplo, cuando vuelve, mira para el otro lado. Si nosotros consideramos positivo hacia la derecha, ahí sería positiva la velocidad. Y luego, cuando llega al punto extremo, es cero. ¿Recuerdan? A continuación, se invierte, digamos, marca la velocidad hacia el otro lado, hacia la izquierda. ¿Sí? Acá vuelve a ser máxima y cuando está comprimido el resorte, vuelve a ser cero. Luego, cuando arranca de nuevo, también puede ser positiva la velocidad porque va apuntando hacia allá. ¿Sí? Va creciendo, hasta que llega a ser máxima en la posición de equilibrio y así hasta que llega al extremo que se anula. ¿Sí? Entonces, en ciertas posiciones, el recorrido del bloquecito va a ser positiva la velocidad o en otras va a ser negativa. Recordemos que en los extremos es cero y en la posición de relajamiento es máximo. Bueno, vamos a usar la ecuación que me describe la velocidad para cualquier posición. ¿Sí? Velocidad igual a la frecuencia angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. ¿Sí? Esa es otra ecuación, ¿no, profe? Sí, esa me está dando la velocidad en función de la posición. ¿Sí? Veamos, si la posición es 0, miren, si yo pongo x igual a 0, acá, ¿sí? Esto me queda que la velocidad es omega por la raíz cuadrada de a cuadrado, sería a. Omega por a, que era el valor máximo, ¿se acuerdan? Cuando x vale 0, o sea, acá. Entonces, cuando x va creciendo, ¿sí? Se va haciendo más a la derecha, más a la izquierda, o sea, aumentando, disminuyendo, puedo tener los distintos valores de velocidad alta. Entonces, nosotros tenemos ese dato, ¿sí? De la amplitud, de la posición y la velocidad, ¿sí? O sea, de esta ecuación, nosotros podríamos averiguar cuál es la frecuencia angular, ¿no? Omega. Si la despejamos, ¿cómo me quedaría? Velocidad dividido en la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Vamos? Bueno, ahí he reemplazado. He pasado a metros por segundo y a metros, los valores de desplazamiento. ¿Sí? Hacemos la cuenta. Veamos cuánto da.
2,68, profe. A mí me dio 3,46. A mí también. Sí, 3,46. Ah, porque lo sume, profe. Ah, ojo que el menos está fijo y las dos van al cuadrado. ¿Sí? Entonces, omega sería 3,46. ¿Qué unidad tiene? Bien, está bien. ¿Qué unidad tiene? Radianes sobre segundo le puso. Bien, radianes por segundo o 1/segundo. ¿Sí? Acá, fíjense, en el numerador me queda metro segundo, en el denominador me queda metro. Metro cuadrado menos metro cuadrado es metros cuadrados, por la raíz me queda metro. ¿Sí? Y acá se me simplificarían los metros y me queda 1/segundo o radianes sobre segundo. Bien, entonces hasta ahí vamos averiguando la frecuencia angular. Ahora vamos, una vez que tengo la frecuencia, fíjense que tengo una de las características que es la constante. ¿Sí? Y el periodo se relacionaba con la frecuencia como 2pi de omega, ¿sí? O también omega era la raíz, ¿se acuerdan ¿se acuerdan? K sobre M. K sobre M. ¿Sí? Bueno, entonces esto que acabamos de averiguar me puede servir para calcular el periodo del movimiento, ¿sí? Y también me puede servir para calcular, una vez que tengo la constante, el valor de la masa, ¿no? ¿Se ve? Bueno, hagamos la cuenta para el periodo. 2pi dividido en 3,46, 1/segundos, 1,81 1,81 ¿qué? segundos. Segundos. Vean, el periodo se pide en segundos. Recordemos que es el tiempo que tarda en producirse un ciclo de este movimiento que se va repitiendo, ¿no? El movimiento periódico. Bien, ahora calculemos la masa. ¿Cómo despejamos acá? La raíz pasa como cuadrado. Bien. Y esto me va a quedar K dividido en M. Y después, Acá pasaría multiplicando. a ver cómo es eso. Le va a quedar la masa igual a la constante dividida en la frecuencia al cuadrado. Bueno. Entonces, ojo acá. ¿Sí? Cuando está en el denominador, mi incógnita, la debo pasar al numerador. Entonces yo la voy a pasar multiplicando acá. ¿Sí? Y después, recién ahí, voy a pasar esta frecuencia al cuadrado dividiendo. ¿Sí? Por favor, los despejes, verifíquenlos, háganlo varios pasos si es necesario, para no cometer esos errores a esta altura del partido, ¿no?
Bueno, reemplazo. Hagan la cuenta y yo recuerdo, ¿verdad? Cero coma 54. La unidad, Kilogramo. bueno, hay otra forma de calcular esto y es a través de consideraciones energéticas, ¿sí? A ver, si no hay fricción acá, ¿cómo actúa acá? ¿Cómo lo veríamos con ojos de energía? A ver, con ojos considerando las energías que están vinculadas a este sistema. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué energía habría acá? Cinética. Cinética y Cinética. potencial, Y y potencial elástica. esa potencial elástica. Muy bien. ¿Sí? A ver, si esto se está moviendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando está estirado, acuérdense que esto va y viene, va y viene, ¿sí? Entonces, ¿qué me pueden decir de la energía cinética? ¿Cuándo es máxima? Cuando está en la posición de equilibrio. Bien, Cuando acá, pasa por ahí. exacto, bien. ¿Y mínima? En los extremos. En los extremos, ¿sí? Entonces, si yo hiciera un gráfico de energía versus X, ¿sí? Vamos a poner acá un medio. Entonces yo podría decir, a ver, en los extremos, acá y acá, que es la máxima amplitud,
para ambos lados. La velocidad es cero porque el carrito el bloquecito se detiene y acá es máximo. Entonces, la energía cinética tendría una forma, o sea, acá cero y acá máximo. Supongamos que ahí sea el máximo, ¿no? Entonces, sería de esta forma. ¿Está? Acuérdense que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y la potencial elástica, Un medio de la constante por la posición del cuadrado. esa. Muy bien. ¿Y cuándo es máxima y cuándo es cero? Máxima en los extremos y mínima en la posición de equilibrio. Bien, entonces sería también una función cuadrática al revés que esto. O sea, acá cero y en los extremos máximo. ¿Sí? Así. ¿Está? De modo que si no hay fricción en este movimiento, cuando esto va y viene, ¿sí? La suma de estas dos, ¿qué me da? Energía mecánica. La energía mecánica. ¿Y cuánto vale? Un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. Muy bien, sí. ¿Y qué sería eso? Y es una constante para todos los puntos. Una constante, muy bien. Energía cinética más energía potencial es un medio de la constante por la amplitud del cuadrado. ¿Verdad? Eso para el movimiento, este valor K depende del resorte, no cambia, y este valor de amplitud tampoco. ¿Sí? Por lo tanto, es una constante esto. ¿Sí? Quiere decir que si yo voy sumando punto a punto, ¿sí? Esto más esto me va a dar esta energía mecánica que es constante. Este pedacito del rojo más todo esto del verde, este pedacito más este me va a dar acá. Y así, estos dos pedacitos verde y rojo me van a dar acá. Todo momento es constante. ¿De dónde sale esta ecuación? Y de ahí, si ustedes reemplazan lo que es la velocidad, lo que es la posición, ¿se acuerdan? X igual a omega por A, acá, menos seno, todo eso, y acá X a amplitud por el coseno de omega t más phi. Si reemplazan y llevan al cuadrado y hacen algunas cuentas ahí, van a ver que la suma de las dos le da esto. Entonces también podríamos calcular, fíjense, para que lo tengan en cuenta, usando las consideraciones de energía. ¿Por qué? Porque la masa me aparece en la cinética, ¿ven? Acá sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más un medio de K por X cuadrado, igual un medio de K por A cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí me aparece la incógnita y podría también averiguar la masa de esta manera, ¿no? ¿Se ve? Tengo la velocidad, tengo el dato, tengo la X para esa velocidad, tengo la constante, tengo el amplitud, tengo todo, después con la masa. Van a ver que van a obtener el mismo valor. Bien, y por último me piden la aceleración máxima, chicos. ¿Cómo calculamos aceleración? Amplitud por frecuencia angular al cuadrado. Esa. ¿Bien? Recordemos que eso puede ser valor positivo o negativo, pero nosotros vamos a calcular el grupo.
el módulo. A ver. Serían los 10 centímetros por los 3,46 al cuadrado, ¿no? 1,19. 0,10 metros por esperen que vemos acá 3,46 1 sobre segundos cuadrado 1,19 unidad 1 sobre segundo cuadrado. así Metros sobre segundo cuadrado. estamos en una aceleración. ¿Sí? Metros acá y 1 acá es segundos cuadrados en el denominador. ¿Vamos? Yo le dije de una sola parte. Después le iba a Bueno. multiplicar por metro. Profe, lo que dice, sí, le dice la profe. Es un descanso, es. Bien, Sí, le dice la profe. bien. Si fuera 1 sobre segundo cuadrado sería, ¿qué cosa? Ya que estamos. Aceleración angular. Bueno, vamos con esto entonces. Lo que les quería mostrar era una simulación de... Esperen un momento que voy a ver. Bueno, ahí están viendo la pantalla, chicos. Se ve ahí Sí, profe. el péndulo. Sí. Ahí se está cargando. Bien. Bien. A ver, acá. A ver esto. Vamos a poner esto directo. Bueno, fíjense acá. Para que jueguen un rato con el péndulo. Acá puedo poner la velocidad. ¿Ven? Esto sería similar a lo que pasa con el bloquecito movido, unido al resorte. Hay una fuerza de restitución que tiende a llevar a la masa al centro, ¿ven? A la posición de relajación, relajamiento. Y ahí también le pueden agregar la aceleración. Yo puedo tener una regla para ver cuánto tiene el largo del péndulo. Puedo tener un cronómetro. Por acá. Ahí, para medir el periodo del péndulo. Había medido el periodo, fíjense cómo lo hace. Voy a activar. ¿Ven? Ahí cumple un ciclo, ¿lo ven? Fíjense de nuevo.
Ahí un ciclo. Ese es el periodo. Bueno, acá yo lo puedo poner lento. Ahora me mareo un poco, puedo ver bien clarito cómo son los vectores. ¿Sí? Y acá, a ver, a ustedes un poco. Acá está la longitud y está la masa. A ver, vamos a ponerlo normal. ¿Sí? Le voy a cambiar, voy a medir el periodo y le voy a cambiar la masa. Voy a medir el periodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación del periodo? Dos pi sobre frecuencia. Sí, y si lo poníamos todo completo era 2pi por 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 la la L. cuadrada de raíz. la masa dividida en la constante. Sí, pero en el otro, en el péndulo, Longitud sobre gravedad. para el péndulo era 2pi por la raíz de L sobre G, ¿verdad? ¿Sí? En el caso del resorte y el bloquecito, sí era la masa, ¿se acuerdan? Y la constante del resorte. Acá sería L sobre G. Entonces, fíjense que yo cambié ahí la masa. Vamos a poner una masa bajita. 1,71 el periodo. Y si le pongo una masa más grande, digamos, sigue siendo el mismo periodo. O sea, la masa, como no aparece en la ecuación, no me altera el periodo del movimiento, pero sí la longitud. A ver. Vamos a poner un péndulo cortito, miren. Periodo. Y un péndulo más largo. Periodo. 2 y pico, 2 segundos, ¿verdad? Entonces, la longitud sí tiene que ver con el periodo. Mientras más cortito, es más rápido, menos el periodo. Mientras más largo, el periodo se hace mayor o es más lento. ¿Sí? ¿Y cómo afecta la gravedad? Apa. Vamos a poner la gravedad de la Luna. Por ahí. La gravedad de la Tierra. Hay casi 10. Si aumentamos G, ¿sí? A medida que aumenta G, el periodo, como en inverso, baja. ¿Sí? Todas estas cosas tienen que tener ustedes en cuenta. Y esto me lo está diciendo la ecuación. Por ahí se lo ve mejor en una simulación. ¿Sí? Para cuando vayan a rendir la teoría, lo pueden usar, ¿no? Y acá, bueno, si no hay fricción, y si hay fricción, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa en la realidad?
¿sí? El movimiento no es indefinido, sino que llega un momento en que se detiene. Eso a causa de la fricción. Si no hay fricción, esto sigue indefinidamente. Bueno. Ah, ya terminé, que tenía que ver la parte de la energía. Ahí de nuevo. Que acá me aparecía. Está bueno. Gráfica de energía, me dice ahí. ¿Sí? Vamos a verlo por ahí. Bien. Comparto el link. Perfecto. Bueno, ahí se ve la variación esta que les iba diciendo. Si nosotros hacemos en cada momento, ¿sí? La energía se mantiene constante. Bueno, vamos a hacer otro. A ver el 6. Un objeto de 2 kilos está ligado a un resorte de 40 newton por metro de constante fuerza. Cuando pasa por su posición de equilibrio, la velocidad es de 25 centímetros por segundo. ¿Cuál es su energía total y cuál es la amplitud del movimiento? Bien, entonces en 6 ponemos los datos. Un objeto de 2 kilos es la masa. El resorte 40 newton por metro. Y cuando pasa por su posición de equilibrio, su velocidad es de 25 centímetros por segundo. ¿Vale? ¿Qué velocidad sería esto? Me está diciendo ahí que cuando pasa por la posición de equilibrio. Velocidad máxima. Muy bien. Esta no es cualquier velocidad, sino que es velocidad máxima, ¿sí? Atentos con el dato. ¿Cuál es la energía total? Energía mecánica, digamos, y ¿cuál sería la amplitud? ¿Sí? Esas serían las dos incógnitas. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué les parece? Por la amplitud.
Bueno, a ver. ¿Cómo calcularías una amplitud? Enzo, ¿usted qué sugiere? Profe, la amplitud es igual a velocidad máxima sobre la frecuencia. Puede ser No, esa. igual yo creo que sería mejor calcular la energía mecánica para después calcular la amplitud con la formulita que nos dio recién. Ahora la energía, ¿a qué sería igual? Medio de la constante por la La amplitud amplitud al al cuadrado. cuadrado. Esa es la energía Sí. total, ¿no es cierto? Bien. Bueno. Me está pidiendo la energía y me está pidiendo la amplitud. ¿Sí? A ver, Virginia dijo algo también, a ver. Como esta era máxima. Sí, pero necesitamos la frecuencia de la velocidad máxima. No, la amplitud igual a velocidad máxima sobre la frecuencia. Entonces la velocidad máxima era medio por así. Sí, Claro, entonces te dice, de acá podemos sacar la amplitud, porque tenemos la velocidad máxima y nos faltaría omega. Bueno, ¿y cómo puedo sacar omega? Por la constante K sobre la masa. Raíz. raíz. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces tendremos que arrancar por acá. Una vez que tengo omega, ¿sí? Y conozco la velocidad máxima, podría sacar la amplitud. Una vez que tengo la amplitud, como ya sé la constante, podría sacar la energía mecánica. ¿Va? Bien, ese sería el razonamiento que tenemos que hacer. Está bien decir, bueno, calculemos primero la amplitud, bueno, después nos damos cuenta que me faltan datos, entonces voy sacando el polvo de las ecuaciones y voy viendo cuál me sirve y cuál no, y por dónde arranco, ¿sí? Entonces acá arrancaríamos por la frecuencia angular, la raíz cuadrada de los 40 newtons por metro sobre los 2 kilos. ¿Sí? Y sacamos la raíz. $4,47 radianes por segundo. Muy bien. A ver, jugamos con las unidades ahí. ¿De dónde sacamos el radian? Segundos. Raíz de Newton, ¿cómo lo puedo escribir? Como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Muy bien. Y después tiene que estar dividido en el metro y dividido en el kilo. ¿Sí? Entonces los kilos se van, los metros se van, y me queda 1 sobre segundo cuadrado bajo la raíz, ¿sí? Es 1 sobre segundo o radianes por segundo. Bien. Listo, ahora vamos entonces a calcular la amplitud. Como dijo Virginia, sería, la despejamos, velocidad máximo dividido en
La frecuencia de música. Hacemos la cuenta. ¿Qué tengo que reemplazar ahí? Bien, está bien. Sí, me dio lo mismo. ¿Qué pusieron en velocidad máxima? 0,25 metros por segundo. Bien, 0,25. La omega 4,47. Y la unidad, Metro. metro. Muy bien, 0,056, vamos a poner metro o ¿cuántos centímetros? Sí, muy bien, Javier, 5,6 centímetros. ¿Sí? Bien, vamos a calcular la energía, por último, un medio de la constante, 40 por amplitud cuadrada. Unidad, Joule. 0,06 sale, profe. 0,063. Joules. ¿Y cómo sale el joules? Por los newton y los metros. Ajá. El metro al cuadrado se simplifica con el metro que está dividiendo los newton y queda newton por metro. Newton por metro, que sería joule. Muy bien, Julieta. Perfecto. Muy bien. Por último, les hago una preguntita. ¿Qué significa el valor este de la constante? ¿Cómo lo interpretan? 40 newton por metro. Para estirar el resorte 1 metro hacen falta 40 newtons. Exacto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta, cuando un resorte blando, un resorte duro, siempre para hacer 1 metro vamos a necesitar, si es un número más grande, más fuerza y menos fuerza, ¿no? Eso me da la idea de un resorte duro o blando, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar ahora. ¿Les quedan algunos problemas para ustedes? Vamos a arrancar con la guía de hidrostática.
Estoy buscando acá la simulación también. Bueno, esta simulación me sirve. ¿La están viendo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, acá hay esta y después está otra para flotación. Está buena, que la vamos a ver la clase que viene. Fíjense, yo acá puedo cambiar la densidad del fluido. ¿Sí? Si lo dejamos con agua, 1000 kilos por metro cuadrado, metro cúbico, perdón. ¿Sí? Y este sería un medidor de presión, ¿no? Fíjense, yo lo coloco ahí. ¿Sí? ¿Qué presión está midiendo ahí? Miren, ahí no hay atmósfera. Estamos en la luna. Ahí. Prendí la atmósfera. Acá puedo cambiar el sistema. ¿Sí? Fíjense que si yo me muevo para arriba o para abajo, ¿sí? La presión se ve alterada. Ahí la medida, esto sería la presión de la atmósfera, ¿no? O sea, las columnas de aire, todo el aire que nosotros tenemos sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Podemos decir que nuestro cuerpo soporta el peso de todo el aire que está, digamos, en la atmósfera, ¿no? La presión del aire, ¿no? Que rodea la Tierra, en esa masa, digamos, es justamente la presión atmosférica. Ahí están las unidades, en distintos sistemas. Una atmósfera, o el sistema métrico, que es el que usamos nosotros, en la cual medimos la atmósfera en pascales. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá, fuera del fluido, digamos, sobre el nivel, ahí
en ese punto yo tengo la presión atmosférica. Y si voy digamos, me voy sumergiendo, fíjense, la presión se va incrementando, ¿no? Entonces, la presión que va a tener un punto que esté acá, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que hay un buzo ahí, uno que se mete ahí, una persona, sobre su espalda tiene que soportar el peso de toda la columna de agua que tiene sobre su superficie, más toda la columna de aire. Es decir, la presión atmosférica más la presión de este fluido, digamos, debido a la profundidad a la que está. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de que la presión varía con la profundidad. Hablamos de la presión atmosférica. Hablamos de las unidades de presión. ¿Sí? Básicamente nosotros vamos a estudiar estos fenómenos con fluidos. Eso que está ahí sería la valía 11. ¿Sí? Bien, fuera del agua. Bien. Entonces, eso se escribía de esta forma. ¿Sí? La dependencia de la presión con la profundidad. También, bueno, ahí yo no cambié en la simulación, pues si ustedes lo quieren hacer también, fíjense que también depende, esto es densidad del fluido. Y esto también es aceleración de la gravedad. O sea que también la simulación les permitía cambiar. Si nosotros estamos trabajando con agua, esto y esto, pues estamos en la Tierra, no va a cambiar. Entonces vemos que la dependencia de la presión es directa con la profundidad, ¿no? Bueno. Unidad de medida de la presión en el sistema internacional sería el Pascal, ¿sí? Que surge de la definición de presión, que es la fuerza perpendicular sobre la superficie o área, ¿no? Esto sería Newton, al metro cuadrado. Eso es lo que recibe el nombre de Pascal. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Sí? Así, por lo menos iniciamos esta guía y continuamos la semana que viene. Dice, cuando un submarino se sumerge a una profundidad de 120 metros, ¿a qué presión total se encuentra expuesta su superficie exterior? Suponer que la densidad del agua del mar es 1,03 gramos por centímetro cúbico. ¿Ah? Entonces, supongamos, vamos a hacer un dibujito. ¿Sí? Esto sería, acá estaría el submarino. ¿Sí? Dice que se sumerge a una profundidad de 120 metros. ¿Sí? Entonces, lo que queremos saber es qué presión tiene acá. ¿Cuánto vale su presión? Entonces, la superficie del submarino tiene que soportar el peso de todo el agua que está arriba de él
toda esta agua, digamos, el volumen de agua, más todo el volumen de aire debido a la atmósfera. Quiero que esté escrito acá. ¿Sí? Entonces, para calcular la presión que va a soportar ese submarino a 120 metros, lo que tengo que hacer es a la presión atmosférica sumarle la densidad con la gravedad por la profundidad. ¿Sí? Esto por supuesto que es ideal, suponiendo que no varía la densidad, ¿sí? Es homogéneo, fluido, tiene su parte de, como siempre, ideal. Bien, la presión de la atmósfera sería 101, no, 101 por 10 a la 3 pascal. Más la densidad, que acá me dice que es 1,03, y guardo por acá, gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Esto, para el sistema internacional, tiene que estar en kilos sobre metro cúbico. ¿Sí? Serían 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces, acá sería 1030 por la gravedad 9,8 y por la profundidad 120 metros. ¿Ven? Si estos son pascales, estos de está acá también tienen que ser pascales. Fíjense, el pascal es newton por metro cuadrado. Entonces, si nosotros asociamos esto, ¿ven? Kilogramos, metro segundo cuadrado, sería el newton. Y este metro simplificado por el cubo me queda un cuadrado. Es decir, que esta cuenta también me da pascales. Pascales o no pascales se pueden sumar. ¿Sí? Haciendo esa cuenta, obtenemos 1,31 por 10 a la 6. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá? Nada del chat. ¿Cómo pasamos de gramos centímetro cúbico a kilómetro cúbico? ¿Se entiende? O sea, yo no lo hice el pasaje, pero se entiende cómo se obtiene este número. Profe, Sí, ahí le preguntan de dónde salió la presión inicial. una atmósfera, la presión atmosférica, ¿no? A nivel del mar, se toma este valor. ¿Sí? Ese es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Si no tenemos otro dato de presión, vamos a usar ese como presión atmosférica. Bueno, para sacar esto, si no preguntan, aclaro, la equivalencia el ejemplo que hay que usar es un kilo, 1000 gramos, y un centímetro cúbico es 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Sí?
eso lo hemos hecho en el curso de ingreso. Así que no tiene que haber dificultad. Bueno, Profe, de la unidad de centímetros cúbicos, como dijo al último. esto dice usted. Yo les había dicho que las equivalencias son que 1 kilo equivale a 1000 gramos. ¿Sí? ¿Y a cuántos metros cúbicos equivale el centímetro cúbico? Entonces yo le pongo así, 1 centímetro, es decir, 1 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Si yo quiero 1 centímetro cúbico, elevo al cubo esto, 1 por 10 a la menos 2 metros al cubo. Y esto me da 1 por 10 a la menos 6 metros al cubo. ¿Sí? Sí, profe, sí, gracias. Bien, entonces estas son las equivalencias que nosotros usamos para convertir de gramos a kilo y de centímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Que multiplicábamos por 1 kilo sobre 1000 y multiplicábamos por 1 centímetro sobre, para que se nos simplifique. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos hecho en el curso de ingreso. A ver, ahí les paso si quieren. Ahí estaría la conversación. Bueno, chicos, vamos a cerrar con esto. Continuamos ya con la guía 11, que es la última, por lo menos hasta el momento, la semana que viene, ¿sí? Apenas tenga novedades, les aviso sobre lo